Curso La Fe de Jesús. Lección número 17. El sostén de la iglesia. Dios es el dueño de todo. Nuestra primera pregunta dice: ¿a quién pertenece el universo? Leemos en el libro de Salmos, en el capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién pertenece el universo? A Dios. Algunas versiones traducen Jehová, otras Yahvé, otras traducen el Señor, para referirse a Dios, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ese Dios maravilloso que te ha dado y me ha dado la vida. La siguiente pregunta dice: ¿qué enormes riquezas posee Dios? Leemos en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Dice el Señor que de Él es la plata, que de Él es el oro. Todo cuanto existe pertenece a Dios porque Él es nuestro Creador. Todas las riquezas y los tesoros pertenecen a Dios. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Interesante pregunta. Y leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Nuestros bienes no los obtenemos gracias a nuestra fuerza, gracias a nuestro poder. Los obtenemos gracias al Señor. Él es quien nos da fuerzas, Él es quien nos da poder. El Señor es quien derrama bendiciones sobre nuestros negocios, sobre nuestras actividades laborales, sobre nuestra familia. Es gracias a Dios que obtenemos nuestros bienes. La parte de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿qué parte de nuestros ingresos pertenece a Dios? Leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 27, versículos 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué parte de nuestros ingresos pertenece a Dios? El diezmo, la 10ª parte. Es cierto que muchos, cuando escuchan hablar de diezmo, tienen cierta apatía o están a la defensiva porque nos hemos vuelto prejuiciosos con relación a este tema. Quizás por el mal uso que le dan muchos ministros y pastores a los recursos del diezmo y la ofrenda. Quizás a la vida cómoda que muchos llevan mientras sus feligreses padecen hambre y necesidad. Pero el diezmo es un mandato divino. Es un mandato divino. No es un mandato ideado o preparado por hombres. Dios mismo da la orden aquí en el libro de Levítico. Dice que el diezmo de nuestra tierra, de nuestras vacas, nuestras ovejas. Quizás tú y yo nos dedicamos a la ganadería. Quizás tú y yo no nos dedicamos a la agricultura, como lo hacía el pueblo hebreo en la antigüedad.
pero ellos debían devolver el diezmo de todo cuanto recibían como bendición de Dios. Tú y yo quizás nos dedicamos a otras actividades laborales, pero el Señor nos llama, el Señor te llama a ti también a ser fiel en cuanto al diezmo y a la ofrenda. Es cierto que en el Nuevo Testamento no se da una orden o un nuevo mandato acerca del diezmo, porque muchos dicen, no hay que devolver el diezmo porque el Nuevo Testamento no lo menciona. ¿Pero por qué no lo menciona? No lo menciona porque así como el sábado, así como el no consultar a los muertos, así como la zoofilia, así como otras prácticas, el Señor ya las había establecido y estaban claras y entendidas para el pueblo de Dios. Por eso el Señor no da un nuevo mandato con relación a esto, porque ya estaban claros y entendidos estos decretos y ordenanzas del Señor. En la Biblia no aparece un solo texto del Nuevo Testamento que diga el diezmo quedó abolido. No hay que dar más diezmo. No hay un solo texto que lo diga. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es cierto que tú y yo no nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería como lo hacía el pueblo hebreo en la antigüedad. Pero hoy, sea cual sea nuestra actividad laboral, dice el Señor que indefectiblemente debemos devolver nuestro diezmo. ¿Y de cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, del producto que nos rinda, es decir, de nuestras ganancias. De eso debemos devolver el diezmo al Señor. Pero surge una pregunta, ¿para qué se emplea el diezmo? Leemos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Para qué se emplea el diezmo? En la antigüedad, Dios llamó a la tribu de los levitas para trabajar en su obra, en la administración del santuario, del templo. Y el diezmo era para el sostenimiento de esta tribu. Hoy el Señor dice que el diezmo es para el sostenimiento de los que trabajan anunciando el evangelio. Para los que trabajan, dedican su vida y su tiempo por el rescate de las almas. Los que dedican su vida y su tiempo por el crecimiento espiritual de su iglesia. Si tú y yo decidimos ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios, qué maravillosa bendición promete Dios. En nuestra siguiente pregunta, y leemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué maravillosa bendición promete Dios. Si tú y yo somos fieles, trae todos los diezmos al alfolí. Entonces dice el Señor que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones en abundancia.
No pensemos que por devolver el diezmo, esos 1,000, 2,000 pesos, ese dólar, nos va a hacer falta. No pensemos en eso. Pensemos que al ser fieles a Dios, Dios va a abrir bendiciones y nuestra salud va a estar bendita. Nuestra familia va a recibir bendiciones, nuestro hogar, nuestro trabajo nos va a ir bien en todo, porque hemos decidido ser fieles a Dios. ¿Qué debo hacer? Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles administradores de los bienes de Dios. Saber administrar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué más debemos hacer? Dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué debemos hacer? Devolver a Dios los diezmos y las ofrendas. Dice el Señor, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Yo no sé si tú has robado a Dios. Si sabiendo de esta enseñanza bíblica, sabiendo que se debía devolver el diezmo a Dios y las ofrendas, decidiste no hacerlo. Por algún motivo decidiste no ser fiel a Dios en esto. Y las ventanas de los cielos se han cerrado. No recibes bendiciones quizás, pero estás robando a Dios. Te invito a tomar la decisión de ser fiel a Dios. Pero quizás escuchas por primera vez este mensaje y no sabías que inconscientemente has estado robando a Dios porque no has sido fiel en tus diezmos y ofrendas. El Señor también te llama. También nos llama a ser fieles, devolviendo lo que a Él le pertenece. ¿Y qué más debemos hacer? Leemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué debemos hacer? Dar con alegría nuestro diezmo, nuestra ofrenda, teniendo la certeza y la seguridad que Dios va a derramar bendiciones en abundancia sobre nuestros hogares. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no nos dejará pasar hambre cuando decidimos ser fieles a Él en nuestros diezmos y ofrendas. Él hará provisión para cada una de nuestras necesidades. Y por eso el Señor lo dijo en Malaquías, probadme. Y yo quiero invitarte a que probemos al Señor siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Dios te bendiga.